El movimiento que sacudió al entorno del Club de Fútbol América no fue improvisado ni repentino, aunque así lo haya parecido para buena parte de la afición. Durante semanas, en silencio, la directiva trabajó contra el reloj, intentando acomodar un rompecabezas complejo con límites claros y decisiones que tarde o temprano iban a doler. La presión por liberar plazas de extranjero se fue acumulando, las alternativas se agotaron y cuando el margen se redujo al mínimo, todo terminó explotando en cuestión de horas. El Nido amaneció con un escenario completamente distinto al que muchos imaginaban al inicio del torneo. Dentro de ese contexto aparece la salida de Rodrigo Aguirre, un delantero que nunca fue ajeno al debate. Su paso por el América estuvo marcado por momentos de entrega, goles importantes y también por la sensación constante de que su ciclo estaba siempre bajo evaluación. No era un jugador más del plantel, ni tampoco una pieza intocable. Su nombre aparecía una y otra vez cuando se hablaba de ajustes. Y esta vez la puerta terminó por abrirse de par en par. Lo que llamó la atención no fue solo su salida, sino el destino, porque Aguirre no se va lejos, no cambia de liga. Se queda en México y ahora vestirá otros colores de peso. La explicación llegó directamente desde el banquillo. André Jardín, en un momento donde cada palabra es analizada al detalle, decidió ponerle contexto a una decisión que ya había generado ruido, después de un triunfo que parecía devolver calma deportiva. El tema de la conferencia giró inevitablemente hacia las salidas. El técnico fue directo, sin rodeos innecesarios. Y dejó claro que la operación no se explicó únicamente desde lo táctico ni desde lo administrativo. Hubo un factor humano que terminó inclinando la balanza y que, según su visión, debía ser entendido también por la afición. Jardín habló de la edad, del momento de carrera y de una propuesta que difícilmente podía ser ignorada. Para Aguirre, la oferta representaba estabilidad, reconocimiento económico y un proyecto que apostaba por él como protagonista inmediato. En un fútbol cada vez más corto de tiempos y oportunidades, ese tipo de contratos no aparecen todos los días, y menos cuando el reloj biológico empieza a marcar. Desde dentro del América entendieron que retenerlo, bajo esas condiciones, podía terminar siendo más perjudicial que benéfico para todas las partes. Mientras tanto, la narrativa alrededor del club empezó a crecer en intensidad cuando se confirmó que la reestructuración no se detenía ahí. La salida de Aguirre fue solo una pieza de un movimiento mucho más amplio, que incluyó decisiones inesperadas y nombres que parecían tener otro destino. La afición apenas estaba procesando una baja cuando ya se hablaba de otra y luego de otra más. El golpe mediático fue inevitable, porque no todos los días un equipo como el América se desprende de varias figuras extranjeras en un lapso tan corto. En ese torbellino apareció el caso de Alan Saint-Maximin, un fichaje que llegó envuelto en expectativas altísimas y que, en apenas unos meses, se convirtió en uno de los temas más incómodos del semestre. Su llegada había sido presentada como un golpe de autoridad, una apuesta ambiciosa para elevar el techo competitivo del plantel, sin pretemporada, con adaptación express y bajo una lupa permanente. El francés dejó destellos que alimentaron la ilusión, pero también sembró dudas que nunca terminaron de disiparse. El problema es que su salida no se explica desde un solo ángulo. Dentro del entorno americanista comenzaron a circular versiones que hablaban de una ruptura progresiva del proyecto, de señales que se acumularon hasta volver insostenible la continuidad. No fue únicamente lo que se vio en la cancha, sino todo lo que pasó alrededor, en el día a día, en la convivencia y en la dinámica interna del grupo. Cuando un vestidor empieza a resentirse, el impacto va mucho más allá de los 90 minutos. Las versiones que tomaron fuerza apuntan a varios frentes sensibles: la adaptación cultural, la comunicación dentro del equipo y ciertas diferencias en el trato que entre comenzaron a generar ruido, en un plantel que vive bajo exigencia constante. Cualquier sensación de privilegio o trato especial se magnifica, el equilibrio interno es frágil y cuando se rompe cuesta mucho volver a armarlo. América, por su historia y por su presión mediática, es un entorno que no perdona esos desajustes por mucho tiempo. A eso se sumó la percepción de que el proyecto deportivo no avanzaba en la misma dirección para todas las partes. Cuando un futbolista de ese perfil no logra integrarse por completo, el desgaste es rápido. Cada entrenamiento, cada partido, cada gesto es observado y evaluado. El margen de paciencia se reduce y la directiva se ve obligada a tomar decisiones antes de que el problema escale. En ese punto, cortar por lo sano suele parecer la opción menos costosa, aunque el impacto mediático sea fuerte. Con este panorama, el América entra en una etapa de ajustes profundos, donde la prioridad pasa por recomponer el equilibrio del grupo y sostener el nivel competitivo en un torneo que no espera a nadie. Las salidas, más allá de los nombres, envían un mensaje claro hacia dentro del plantel: el proyecto está por encima de cualquier individualidad, y las decisiones se toman pensando en el funcionamiento colectivo y en la estabilidad a largo plazo.
El reto ahora es transformar la sacudida en impulso y evitar que el ruido externo termine afectando el rendimiento dentro de la cancha. Puertas adentro, el club entendió que no se trataba únicamente de mover nombres en una lista, sino de redefinir dinámicas que se habían vuelto delicadas con el paso de las semanas. Cuando una plantilla acumula talento, jerarquía y personalidades fuertes, el manejo interno se vuelve tan importante como la estrategia en la cancha. En ese sentido, la directiva y el cuerpo técnico coincidieron en que el momento exigía decisiones firmes, incluso si eso implicaba asumir costos deportivos y mediáticos en el corto plazo. El vestidor del América siempre ha sido un espacio de alta exigencia, donde cada gesto se amplifica y cada diferencia se nota. La convivencia diaria, los entrenamientos y la competencia interna son parte de una maquinaria que solo funciona cuando existe equilibrio. En los últimos meses, ese balance comenzó a mostrar grietas. No se trató de un conflicto abierto, sino de una acumulación de pequeños detalles que, sumados, terminaron por alterar el clima interno. En un equipo que pelea constantemente por los primeros lugares, ese tipo de señales no pasan desapercibidas. Desde el cuerpo técnico se valoró la necesidad de proteger al grupo por encima de cualquier nombre propio. La experiencia indica que cuando las distracciones superan a la concentración futbolística, el rendimiento colectivo se resiente. Por eso, más allá de la calidad individual de los jugadores que se marcharon, el enfoque estuvo puesto en recuperar una identidad clara, con roles definidos y un compromiso uniforme. El mensaje fue claro hacia el interior: todos están bajo las mismas reglas y el proyecto no se negocia. En el caso específico de Rodrigo Aguirre, su salida también dejó una enseñanza sobre los tiempos en el fútbol moderno. Los ciclos se acortan, las oportunidades aparecen y desaparecen rápido, y no siempre coinciden con los planes de un club. Para el delantero, el cambio representa un nuevo reto y la posibilidad de asumir un papel distinto, con mayor protagonismo. Para el América, implica reacomodar piezas y confiar en que el funcionamiento colectivo supla cualquier ausencia puntual. La situación de Alan Saint-Maximin, por su parte, abrió un debate más profundo sobre el perfil de fichajes que encajan en un entorno como el americanista. No basta con el talento ni con el impacto mediático. La adaptación, la disciplina diaria y la integración al grupo son factores determinantes. Cuando alguno de esos elementos falla, el proyecto pierde solidez. El club tomó nota de ello y hacia adelante. La planificación apunta a minimizar ese tipo de riesgos. Mientras tanto, el plantel que permanece entiende que el margen de error será reduce. Cada partido se convierte en una prueba de carácter, no solo futbolística, sino emocional. La presión externa no baja, las críticas se mantienen y la exigencia de resultados es constante. En ese escenario, la cohesión interna se vuelve el principal activo. El América sabe que, históricamente, sus mejores versiones han surgido cuando el grupo se cierra y responde desde el compromiso colectivo. El torneo avanza y no ofrece pausas para la reflexión prolongada. Los ajustes deben verse reflejados rápidamente en el campo. El cuerpo técnico trabaja en nuevas variantes, en redefinir sociedades y en potenciar a quienes asumen ahora mayores responsabilidades. Algunos jugadores encuentran en este contexto una oportunidad para dar un paso al frente, para consolidarse y demostrar que pueden sostener el peso del escudo en momentos complejos. La afición, siempre atenta y crítica, observa con expectativa y cautela. Entiende que los cambios generan incertidumbre, pero también que forman parte de los procesos competitivos. En un club acostumbrado a pelear por títulos, cada decisión se mide por su impacto inmediato y por su proyección. El desafío está en mantener la ambición intacta mientras se reconstruyen ciertas bases internas. En el entorno americanista hay conciencia de que el ruido no desaparecerá de un día para otro. Las comparaciones, las preguntas y las especulaciones seguirán presentes. Sin embargo, la apuesta es clara: ordenar la casa, fortalecer el grupo y dejar que el fútbol hable. En una liga tan exigente, la estabilidad interna puede marcar la diferencia entre competir y simplemente participar. Y el América parece decidido a no perder ese foco en el momento más delicado del semestre. Con el paso de los días, el discurso interno comenzó a alinearse con una idea central: el momento exigía madurez y responsabilidad colectiva. En Coapa se entendió que, más allá del impacto de las salidas, el equipo debía reenfocarse rápidamente en lo competitivo. El calendario no da tregua y cada jornada expone a los clubes que no logran absorber los golpes externos. Por eso, el trabajo diario se orientó a reforzar conceptos, a ajustar detalles tácticos y, sobre todo, a fortalecer la confianza entre los jugadores que permanecen. El cuerpo técnico ha puesto especial atención en la respuesta emocional del plantel. No es sencillo convivir con el ruido mediático cuando se viste una camiseta tan pesada. Pero el mensaje fue claro: la mejor manera de responder es dentro del campo. En los entrenamientos se percibe una mayor intensidad, una competencia más directa por los puestos y una sensación de urgencia que, bien canalizada, puede convertirse en un motor positivo.
Cada sesión se vive como una oportunidad para demostrar compromiso y sentido de pertenencia. También se ha trabajado en recuperar la conexión con la idea de juego que llevó al equipo a pelear en la parte alta del torneo. El América busca volver a ser un conjunto sólido, con transiciones claras y un funcionamiento colectivo que reduzca la dependencia de individualidades. La salida de nombres importantes obliga a que el protagonismo se distribuya, a que las responsabilidades se compartan y a que el equipo encuentre soluciones desde el grupo y no desde un solo jugador. La directiva, por su parte, sigue evaluando el mercado con cautela, consciente de que cualquier movimiento debe responder a una necesidad real y no a la presión del entorno. La prioridad está puesta en mantener el equilibrio del plantel y evitar decisiones apresuradas que puedan comprometer el proyecto. En un club donde cada paso se analiza con lupa, la planificación se vuelve tan importante como el resultado inmediato. Así, el América avanza en medio de un escenario desafiante. Sabiendo que las grandes instituciones se definen por su capacidad de reacción, el objetivo sigue intacto y la exigencia no cambia. Lo que está en juego no es solo una racha de resultados, sino la consolidación de un grupo que entienda el momento, asuma el reto y responda a la altura de la historia que representa. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. El vestuario del Club América amaneció envuelto en un silencio incómodo que rápidamente se transformó en murmullo y sospecha. La imagen de Alejandro Zendejas, llegando con un visible hematoma en el rostro, encendió todas las alarmas y abrió la puerta a una tormenta interna que, según versiones cercanas, venía gestándose desde hace semanas. El extremo, lejos de esquivar las preguntas, habría explotado con una frase que ya resuena en los pasillos de Coapa: él fue cobarde. La declaración, lanzada en un contexto de tensión máxima, alimenta todo tipo de especulaciones. ¿Se trató de un cruce fuerte con un compañero, un enfrentamiento verbal que terminó mal, o un choque directo con alguien del cuerpo técnico? Nadie en el club ha salido a dar explicaciones claras, y ese silencio solo hace crecer la sensación de crisis. Zendejas, uno de los nombres más influyentes del plantel, habría llegado cansado de ciertas actitudes que considera provocadoras y de decisiones que, a su entender, lo dejaron expuesto. Fuentes cercanas al vestuario hablan de una discusión subida de tono tras una acción puntual que habría sido el detonante. El hematoma sería la prueba visible de un conflicto que hasta ahora se manejaba puertas adentro. Algunos compañeros intentaron bajar la temperatura, pero el daño ya estaba hecho. La palabra cobarde no es casual y apunta a una acusación directa que compromete la convivencia interna. En América saben que este tipo de episodios suele marcar un antes y un después. La directiva observa con preocupación cómo una situación personal puede transformarse en un problema deportivo mayor. Mientras tanto, el entorno del jugador desliza que Zendejas se siente desprotegido y que su reacción fue el resultado de una acumulación de roces y silencios incómodos. Por ahora, todo es rumor y especulación, pero la imagen del rostro golpeado y la frase cargada de furia dejaron claro que algo se rompió. La pregunta que sobrevuela Coapa no es quién lanzó el golpe, sino si el club podrá recomponer una interna que hoy parece al borde del estallido. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal. Es muy importante para el Club de Fútbol América, y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.